Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a ver una breve explicación de algo que ya está en alguno de los videos anteriores. En esta misma lista de reproducción siempre aconsejo vayan mirando los contenidos, las dudas, los que estén estudiando a través de las listas de reproducción que hago en el canal, que les ayuda a no mezclar por ahí, no mezclarse por ahí con los contenidos, con los videos. Pero bueno, en este lo que vamos a ver es una explicación, como les decía, de amplitud, frecuencia y periodo, que ya hay videos anteriores. Trabajando también, lo que agregamos ahora es el ángulo de fase. Quiero hacer una explicación con eso, gracias a una recomendación de un suscriptor que me hacía que en uno de los videos había quedado un poco confuso, así que vamos a explicar bien el ángulo de fase, cómo calcularlo y lo que representaría en la gráfica, ¿sí? Acá lo vamos a explicar. Puede aparecer escrito de esta manera, ¿sí? I igual a A por seno de BX más C. Pueden tener alguna explicación en teoría, algo que les haya dado el profe o la profe, con la función de manera general escrita así, o escrita de esta manera también, A por seno de una F acompañando a la X, más una letrita alfa que busca ahí representar el ángulo de fase. De cualquiera de las dos maneras sirve, ¿sí? Es lo mismo, la misma expresión, lo único que según el libro, el profe, la profe con la que estén trabajando puede ser que haya variado. Lo vamos a ver en base a un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a indicar acá primero, cómo cuánto, digamos, valdría la amplitud, la frecuencia, el periodo y el ángulo de fase de este ejemplo, y posteriormente voy a hacer la gráfica. Voy a borrar un poco esto y vamos a pasar a hacer una tabla de valores y armar la gráfica para corroborar que todo esto que hayamos escrito acá se compruebe en la gráfica. Bien, antes de arrancar, como les digo siempre, cualquier duda, los comentarios del video, si recomiendan el canal, si se suscriben, me dan una mano enorme, así que muchísimas gracias por adelantado. Vamos a pasar al video. Les decía, amplitud, frecuencia, periodo, ángulo de fase. ¿Qué significa amplitud? En la gráfica la amplitud es la altura máxima, que también termina siendo la misma que la mínima por una propiedad que tienen este tipo de funciones trigonométricas, seno y coseno, no la tangente, de moverse siempre entre el mismo valor de arriba, el mismo límite, y el negativo de abajo, ¿sí? Ya lo vamos a ver más concretamente cuando veamos la gráfica. Pero la amplitud es la altura máxima a la que llega la curva, si lo miramos en el gráfico. Si lo miramos en la fórmula, la amplitud es este numerito que va a aparecer acá, que se simboliza generalmente con una A. Que en nuestro ejemplo vendría a ser el 2, ¿sí? Que puede ser que esté escrito o no, pero está multiplicando a la función, en este caso un seno. Ese número que está ahí es la amplitud. Si yo tendría que decir, bueno, en este ejemplo, ¿cuál es la amplitud? Y por lo tanto ya voy a saber hasta qué valor va a subir y por lo tanto bajar la función, la gráfica, es el 2. La amplitud, la puedo simbolizar con la A, sería 2 en este ejemplo. Como les decía, cuando vayamos a hacer la gráfica, por ejemplo, a la hora de armar el eje Y, yo ya sé que tengo que llegar hasta 2 para arriba y por lo tanto también hasta 2 para abajo. Ya lo vamos a ver, ténganme paciencia un segundo más y pasamos a la gráfica. La frecuencia es este numerito de acá, ¿sí? Que está acompañando a la X. Puede ser una B larga o puede ser la F, esa es la frecuencia. ¿Qué significa eso? La frecuencia es la cantidad de ondas completas, también lo vamos a ver en la gráfica, cómo se ve de manera práctica, que entran en el periodo de 0 a 2pi, ¿sí? A lo largo del eje X. ¿Cuántas ondas entran en ese intervalo de la gráfica? En este caso, como la X no está acompañada de ningún número multiplicando, significa que es una X. Entonces, en este caso, la frecuencia, sea con la F o con la B, como quieran, es 1. Porque al no acompañar ningún valor a la X, eso lo pueden saber incluso de ecuaciones lineales de las comunes que veían años anteriores, quiere decir que hay una X. Por lo tanto, es un 1 lo que está multiplicando. Va a haber una onda completa hacia arriba y hacia abajo en ese intervalo de 0 a 2pi del eje X. El periodo. El periodo tiene una fórmula para calcularse. Generalmente se utiliza una P como símbolo. Es 2pi sobre la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A 2pi lo divido por el valor que es la frecuencia, que es 1. ¿Sí? En este caso me quedaría 2pi dividido 1, lo hago acá porque no me va a quedar lugar, y dividir por 1 hace que me quede lo mismo, ¿sí? Me va a quedar 2pi. Entonces, ese es el periodo.
En la gráfica vamos a ver qué significa el periodo, que es lo que mide a lo largo del eje X la primera onda completa de la gráfica, ¿sí? Siempre trae un poco de confusión, frecuencia con periodo, pero ahora cuando veamos la gráfica va a quedar más claro qué diferencia hay. La frecuencia es cuántas ondas entra. Puede ser que entre una sola onda, puede ser que entren dos, tres, puede entrar media, vamos a ver las variantes. Y el periodo es lo que mide a lo largo del eje X, ¿sí? Midiendo de manera horizontal, cuánto mide la primera onda de la gráfica. Vamos al último caso. Repito siempre lo mismo. Cualquier duda, pausan el video, lo vuelven a escuchar. La matemática tiene mucho que ver con escuchar y repasar y practicar una y otra vez. El ángulo de fase. El ángulo de fase, tengo que tener en cuenta lo que está escrito adentro del paréntesis para calcularlo. Esto es lo que me faltaba, lo que saqué de otros videos por ahí para no hacerlo tan largo también y porque en la gráfica hace una diferencia. El ángulo de fase se calcula tomando lo que está adentro del paréntesis, en este caso x más pi sobre 4, e igualándolo a 0, ¿sí? Entonces despejo una ecuación. En este caso solamente depende de la dificultad con que se lo haya dado el profe, la profe. Yo generalmente trabajo con casos así sencillos, donde no tienen que hacer muchas cuentas y no se complica mucho la gráfica. Pero todo depende. Lo que tengo que hacer acá es despejar la x, es decir, la x queda acá y este pi sobre 4, que es un número, yo lo paso para el otro lado, un valor, ¿sí?, de un grado. Entonces, pi sobre 4 viene restando para este lado. Y me queda como resultado que el ángulo de fase es menos pi, estaba poniendo el 4 arriba, menos pi sobre 4. ¿Sí? Este es el ángulo de fase. Bien, si yo tuviera que representar, que escribirlo acá, es menos pi sobre 4. ¿Qué significa esto? Este menos pi sobre 4 en la gráfica es el ángulo que da inicio a la primera, o a cada una, en este caso vamos a trabajar con la primera, a la primera de las ondas, en base al rango que yo estoy trabajando, al intervalo con el que estoy trabajando. Si yo digo que voy a hacer una gráfica, ahora lo vamos a ver, entre 0 y 2pi, ¿sí? Mi eje X va a ir entre estos valores, 0 y 2pi, quiere decir de que mi función, al ser seno, no va a arrancar del 0 y de ahí va a empezar a subir la gráfica y bajar, sino que se va a mover al menos pi sobre 4, se va a mover un poquito para atrás y va a iniciar de ahí. Y por lo tanto no va a terminar en 2pi, sino que se achica un poco, en el caso de que fuera una o las que fueran, pero se va a terminar achicando también menos pi sobre 4. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con mejor precisión cuando hagamos la gráfica y llevemos justamente a la práctica en el gráfico todos estos valores. ¿Sí? Pausa un segundo y ya seguimos con esto. Bien, pasamos como les decía al ejemplo completo. Si vamos a ver un ejemplo de la función que ya habíamos visto, igual a 2 por seno de x más 1 más pi sobre 4, lo vamos a llevar a la gráfica. Vamos a ver qué pasa con estos valores, si se cumplen o no, y cómo grafico. Sobre todo les decía que lo que agrego en esta explicación es el ángulo de fase. Entonces hay que ver qué diferencia me hace, tanto en la tabla de valores, fíjense que yo acá dejé un espacio en blanco, ahora van a ver por qué, y que acá tuve que agregar un valor negativo, también vamos a ver por qué. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver en qué rango se va a mover nuestra gráfica. ¿Cómo determino eso? ¿En qué intervalo dentro de los valores del eje X? Generalmente se trabaja del 0pi a 2pi. ¿Sí? Si yo trabajo con funciones como hice en los videos anteriores, donde no trabajo ángulo de fase, generalmente siempre es como un acuerdo, digamos, dentro de la matemática de trabajar de 0pi a 2pi, ¿sí? Como el intervalo, porque es además en el que se tiene en cuenta la frecuencia y demás definiciones en este tipo de función. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece un ángulo de fase, ese intervalo que yo tomo de 0 a 2pi se modifica, porque justamente este numerito es el que hace que la gráfica, la primera onda que se empieza a mover, inicie antes o inicie después y por lo tanto también termine antes o termine después. ¿Cómo vemos eso? Si yo tengo el ángulo de fase era menos pi sobre 4, que lo pueden también ver como menos un cuarto de pi, ¿sí? También puede ser pi sobre 4,
¿sí? Si yo escribo pi sobre 4, es lo mismo que escribir un cuarto de pi. Por ahí me ha pasado que algunos cursos por ahí se hacen lío porque lo ven como pi sobre 4 y no coincide con estos y en realidad es un cuarto de pi. Es lo mismo, el pi está acompañado por un 1 si no tiene nada y con el 4 abajo se puede formar el un cuarto de pi. Entonces acá yo podría estar diciendo de que el ángulo de fase es menos un cuarto pi. Por eso fíjense que yo agregué acá, como dividí de a un cuarto, puse el menos un cuarto pi negativo para este lado, ¿sí? Porque lo voy a necesitar, ahora vamos a ver por qué. Les decía, generalmente los valores que yo le doy a x se mueven entre 0pi y 2pi. Una manera de escribirlo es esta. Es decir, la x es mayor o igual que 0pi, menor o igual. Si se hacían lío con el tema de inecuaciones, no se desesperen porque esto es sencillo, no es que vamos a trabajar grandes inecuaciones, sino saber que la x se mueve entre 0pi y 2pi. Bueno, si yo tengo menos un cuarto pi como ángulo de fase, a cada uno de estos valores, a 0pi, le voy a restar, en este caso porque es negativo, si es positivo lo sumo, un cuarto de pi. ¿Sí? Entonces el valor que me queda de este lado ya no es 0pi, sino que es menos un cuarto de pi. La cuenta que hago acá es 0 menos un cuarto. Cualquier duda, calculadora. 0 menos un cuarto es menos un cuarto y está acompañándose con el pi. La manera más fácil de resolverlo. De este lado me queda 2pi, pero también le tengo que restar un cuarto de pi. Entonces al 2 le resto un cuarto, ¿sí? 2, cualquier duda calculadora, pero 2 son 8 cuartos. Entonces si resto un cuarto me queda 7 cuartos. Me van a quedar 7 cuartos de pi. Si lo hacen en calculadora, escriben 2 menos un cuarto y a lo que les dé lo acompañan de pi. ¿Qué me está diciendo eso? Que mi gráfica, ¿sí? Ya vamos a ver si es una sola onda, son dos, son tres, las que fueran, van a iniciar del menos un cuarto de pi de acá, ¿sí? De este valor, y va a terminar en 7 cuartos de pi. Terminar entre comillas, terminar el rango, el intervalo en el que yo trabajo, porque estas funciones son infinitas, ¿sí? Acuérdense que el dominio son todos los reales. Si yo continúo o si la hacen justamente en algún programita de computadora o celular, lo que sea, justamente les va a dar infinito, se van a dar cuenta. Yo lo estoy haciendo acá suponiendo que me piden hacerlo en hoja, estoy trabajando con la lapicera, la calculadora y la regla y nada más. Y se trabaja generalmente acortando, ¿sí? El intervalo dentro que trabajo porque justamente no puedo trabajarlo de manera infinita. Se va a mover entre menos un cuarto de pi y 7 cuartos de pi. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, lo ideal, lo correcto sería que yo agregue antes del 0, porque ya me aparece un valor antes del 0, que es el menos un cuarto de pi. ¿Sí? Entonces lo tengo que agregar. Si no lo agregan igual, después lo pueden continuar, ¿sí? Lo prueban en la calculadora, a ver cuánto da y se puede continuar. Pero lo ideal siempre es agregar. Si tengo que darle valores negativos, también los doy en la tabla de valores. Incluso este 2pi yo podría borrarlo, ¿sí? No hay problema. Lo puedo borrar, no lo voy a tener en cuenta. Porque, como les decía, mi intervalo de 2pi sigue siendo en total 2pi, pero está como corrido un poquito para atrás. En vez de ser de 0 a 2pi, se corre un cuarto de pi y va a ser de menos un cuarto a 7 cuartos de pi. ¿Sí? Es como si esto yo lo desplazo un poquito para atrás. Si eso lo pueden tener en cuenta. Si este valor es positivo, lo que hace es que se desplace a lo negativo. ¿Sí? Si este valor es negativo, la gráfica se desplaza pero hacia adelante. Pero bueno, son bastantes cuestiones, por eso le digo que ángulo de fase quería trabajarlo bien en un video específico para explicarlo de la mejor manera, porque había traído confusiones en otro. Entonces, armé más o menos ya mi tabla de valores. Si estoy trabajando con un cuarto, como aparece acá, lo ideal es trabajar dividiendo de a un cuarto de pi. Fíjense que yo lo divido a un cuarto, un medio, 3 cuartos, voy sumando de a un cuarto. Es la manera que en general se trabaja, es la manera más común en la que se trabaja, pero como digo siempre también depende del profe, la profe, del material con el que estén trabajando. En este caso nos conviene así, dividirlo de a un cuarto. Voy a arrancar a reemplazar en la calculadora y ver qué resultados me dan estos valores, ¿sí? Para completar una tabla de valores común. Yo lo que voy a hacer acá es completar una tablita de valores.
¿sí? Borramos eso para que me dé lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué cuenta hago? Y es igual a 2 por seno, arranco con eso. 2 por seno aparece como sin en la calculadora. Abro paréntesis. En el X voy a reemplazar por cada uno de estos valores. Por ejemplo, primero sería menos un cuarto de X, esto hay que escribirlo con cuidado, ¿sí? Más, porque ahí reemplacé por la X, más pi sobre 4. O que lo pueden escribir también como un cuarto de X, ¿sí? No hay ningún problema. En la X voy reemplazando por cada uno de estos valores, ¿sí? Teniendo cuidado, muchos problemas vienen sobre cómo escribir esto en la calculadora. Tengan cuidado siempre de usar bien el botón de fracción, ¿sí? Si están trabajando con las calculadoras del celular, yo les recomiendo siempre descargarse las calculadoras científicas, que hay aplicaciones que son gratuitas y muy sencillas y le escriben, se pueden ver de mejor manera la fracción. Por ahí si tienen alguna calculadora media vieja es más complicado, pero siempre tengan precaución en esto y en fijarse también que la calculadora esté configurada para radianes, ¿sí? Si les da números muy raros, es probable que la calculadora no esté configurada para radianes. En las calculadoras del celular es más fácil, aprietan un botoncito que dice rad y ya está. En las calculadoras más tradicionales es con el modo, el botón que dice mode, lo aprietan 2-3 veces hasta que aparezca la opción rad, que creo que es con el número 2, si no me acuerdo mal, pero eso puede variar según la calculadora que estén usando. Fíjense que esté configurada para radianes, si no les va a cambiar muchísimo los resultados y van a creer que están haciendo todo mal y es una pavadita que es configurar la calculadora, nada más. Bien, voy reemplazando, ¿sí? Si ustedes reemplazan por menos un cuarto, esto les va a dar 0. Después vayan viendo si eso se comprueba o no, si les da bien. Si no, acuérdense de fijarte esto, que esté bien configurada la calculadora y bien escrito esto acá. Ponemos en menos un cuarto, les da 0, les decía. Después voy a reemplazar a la X por 0pi, que es el que sigue, ¿sí? Así vamos a ir haciendo todos los valores. Después reemplazo en el lugar de 0pi por un cuarto de pi. Y así voy cambiando todo. Con el 0, si no recuerdo mal, esto me daba 1,41, no quiero decirles mal, sí. 1,41 les tendría que dar. Con un cuarto de pi les da 2. Y acá empieza a repetir valores porque se da eso en este tipo de funciones. 1,41, acá baja a 0, pasa a los negativos, ¿sí? Acá me da menos 2, menos 1,41 y 0. ¿Sí? Si no les dan estos valores, revisen cómo están escribiendo esto, tengan en cuenta, prueben a ver si lo están escribiendo bien, le tiene que dar estos valores y prueben si la calculadora está configurada para radianes. Una vez que tengo estos valores, los paso a la tabla. El menos un cuarto de pi me daba 0. Cuando me da 0 quiere decir que queda ahí el gráfico, el punto. Para 0 me da 1,41. Subo aproximadamente a lo que sería 1,41. Para un cuarto de pi me da 2. Todo esto, por supuesto, ayudándose con la regla. Yo ya lo fui marcando un poquito antes para justamente no hacer más lento el video. Estábamos en un cuarto 2. Un medio de pi me da 1,41 de vuelta. 3 cuartos me da 0. Un pi me da menos 1,41. Entonces tengo que ir hacia abajo. 5 cuartos me da menos 2. También voy hacia abajo. 3 medios también menos 1,41. Y 7 cuartos me da el 0. Si yo hubiera dejado el 2pi y lo calculo, me hubiera dado 1,41 y no hubiera estado mal, lo puedo marcar, no pasa nada. Si ahora vamos a ver, después lo borramos y confunde, pero no hay problema. Entonces, marcando la gráfica, siempre acuérdense de manera curva, son ondas, ¿sí? Siempre las primeras salen medio complicados, van a renegar con que no les sale bien, pero eso se va viendo a poco con la práctica. Bueno, les decía, a la hora de analizar, yo me voy a mover en este rango, que es un rango de 2pi, aunque no termine en 2pi, porque justamente arranca un cuarto antes del 0, entonces termina un cuarto antes. Me voy a mover en ese rango. Esta parte no la voy a usar, ¿sí? Del 2pi. Me muevo entre menos un cuarto de pi y 7 cuartos de pi. Y ahí tengo que corroborar que esto se cumpla, ¿sí? Que se cumpla la amplitud, la frecuencia y el periodo. La amplitud habíamos dicho que era 2. Fíjense que esta función
la altura máxima a la que llega la gráfica es el 2 y la altura mínima por lo tanto es el menos 2. Lo pueden ver acá también, 2 y menos 2 son los valores que le ponen límite a la gráfica de la función, a la onda. Entonces esto quiere decir que está bien, ¿sí? Se cumple. Se puede ver, les decía, tanto en la fórmula como en la gráfica. La frecuencia es 1. En 2pi, si bien yo no miro de 0 a 2pi, sino un poquito corrido así, porque arranca desde acá, en 2pi, en este intervalo de 2pi, hay una sola onda completa. Una onda completa significa que la onda arranca del 0 en la función seno, sube, baja y vuelve al 0. Entonces eso es una onda completa. Hizo todo el recorrido hacia arriba, hacia abajo y volvió al inicio del 0. A partir de acá ya empieza a repetir el mismo movimiento. Entonces en 2pi hay una sola onda. Eso quiere decir que la frecuencia es 1. Lo veo en el gráfico o lo veo en la fórmula. Como les decía, es el número que acompaña a la x, que está multiplicando la x. Otro valor, el período, 2pi. ¿Qué significaba el período? El período significa lo que mide la primera onda a lo largo del eje X. Lo que mide la primera onda es desde menos un cuarto hasta 7 cuartos. Ustedes van a decir, y no mide 2pi, porque no llega a 2pi, pero no importa, porque arranca antes. Arranca un cuarto antes de 2pi y termina un cuarto antes. Este tramo, ¿sí?, es 2pi. Si ustedes a 7 cuartos de pi le suman esta parte que agregan acá de un cuarto de pi más, nos da 2pi. Esto tiene 2pi de ancho a lo largo del eje X, entonces está bien, ¿sí? Es 2pi el intervalo. Si yo hago otra acá, va a medir otra vez 2pi, no va a llegar a 4pi, a un cuarto antes. Por eso es que les decía que complica un poquito el tema del ángulo de fase. No es tan sencillo verlo en la gráfica, pero por ahí le pueden agarrar la mano, espero, con esta explicación. Siempre vuelvan a ver, vuelvan atrás el video, véanlo 2, 3 veces, las veces que sea necesario, no hay problema. Y cualquier duda en los comentarios de los videos, comentan, yo siempre estoy atento y respondiendo. Y bueno, el último dato era el ángulo de fase, que decíamos es menos pi sobre 4 o menos un cuarto de pi, que es lo que me indica en sí el ángulo de inicio de la primera onda. No me venía la palabra a la cabeza. La primera onda, el ángulo de inicio, que es acá donde inicia en el 0, ¿sí? Está bien. Si a mí me hubiera dado, yo hago la cuenta con menos un cuarto, que se suponía era mi ángulo de fase, y no me da 0, quiere decir que está mal, ¿sí? Algo hice mal, o no era el ángulo de fase, o escribí mal en la calculadora cuando reemplacé por menos un cuarto de pi, ¿sí? Tiene que dar el ángulo de inicio, el ángulo de fase, me tiene que dar 0, porque en el caso de la función seno, ¿sí?, tiene que arrancar desde ahí. Bien, hasta acá llegamos con la explicación, se hizo bastante largo, espero que les haya servido. Como les decía, cualquier duda comentan, ¿sí?, abajo del video, siempre estoy atento a ir respondiendo. Espero que les sirva como explicación, sobre todo lo que es ángulo de fase. Si comparten el canal, si lo recomiendan y se suscriben, desde ya muchísimas gracias. Hasta luego.